Tema de las conductas perceptivo-motrices, que sería el último tema dentro de las conductas motrices. Bien, empezaríamos por ver cuáles son estas conductas motrices. Podemos observar que se trataría de tres: una denominada corporalidad o también esquema corporal, una denominada espacialidad y otra temporalidad, e incluso podemos incluir una cuarta en la que se combinarían la espacialidad y la temporalidad, denominada estructuración espacio-temporal. Muy bien, vamos allá. Con respecto a la corporalidad o el esquema corporal, como pone esta diapositiva, es un concepto muy psicologicista, y entre estas definiciones que ustedes observan aquí, tal vez la más sencilla de comprender este concepto es la que aporta Núñez y Martínez, como entendiéndolo como la imagen del propio cuerpo, la que tenemos, y cuáles son esas posibilidades que nosotros detectamos de movimiento una vez que nos hemos hecho con esa imagen corporal. Bien, podemos hablar de tres etapas dentro de lo que sería la construcción de ese esquema corporal que ha sido aportado por Jan de Bulch. Vamos a hablar de una primera etapa denominada cuerpo vivido, que se desarrolla a los 3 años, donde empezamos a construir esas sensaciones de nuestra corporalidad, de nuestros segmentos corporales. Luego una parte desde los 3 a los 7 años, donde empezamos a discriminar cuáles son las posibilidades de movimiento, y una etapa de asentamiento, ya de consolidación del esquema corporal, que se vendría a desarrollar en torno a los 12 años, donde ya tenemos integrado perfectamente cuáles son nuestras partes corporales y las posibilidades que tenemos de cada una de ellas. ¿Qué significaría tener un esquema corporal bien integrado? Pues según Jan Le Bulch, podemos ver que implicaría una buena percepción del mismo, tener un equilibrio postural correcto, una lateralidad ya bien definida, una coordinación correcta, en definitiva tener una optimización de lo que llamaríamos las conductas motrices. Bien, a nivel de diseño de tareas, ¿cómo podríamos transformar esta concepción psicologicista de esquema corporal en tareas motrices? Pues aquí tienen algunas claves de cómo trabajarlo en la escuela. Una podría ser tomar conciencia de distintas partes corporales o localizar los distintos segmentos corporales, reconocer cuál es la simetría corporal, interiorizar la imagen de los miembros superiores, inferiores, etcétera. Con respecto a cuáles son las partes que integran un esquema corporal, aquí podemos observar que está referido a lo mismo que hemos visto en los temas anteriores, es decir, las conductas motrices. ¿Qué es lo que integra un buen esquema corporal? Pues un buen tono, una terapia firmada, una coordinación eficaz, un buen control de la respiración y de la relajación, y así como un buen equilibrio. Bien, una vez que ya hemos visto la corporalidad o el esquema corporal, podemos pasar a ver cuáles serían estas capacidades perceptivas motrices relacionadas con las sensaciones. Podemos hablar incluso de senso-percepciones, como esa unión entre la sensación y la percepción, sabiendo que la sensación está referida a la cuestión fisiológica de esos estímulos que percibimos a través de los sentidos, y la percepción ya sería como esa interpretación que hacemos de las sensaciones, esos objetos que hemos interiorizado a partir de las sensaciones. Aquí tenemos los distintos sentidos y algunas orientaciones de por dónde podrían ir encaminadas al diseño de las distintas tareas motrices. ¿Qué podríamos decir? Pues bueno, podríamos decir que con respecto a las sensaciones o a las percepciones sensitivas, algunas tareas también podrían ir enfocadas a la toma de conciencia de la postura, a discriminar sensaciones con respecto a los golpes y los objetos, las texturas, también a través de diversas posturas, etc. Con respecto a la siguiente conducta perceptivo-motriz, la percepción y estructuración espacial, podemos decir que es la integración entre las dimensiones que decía Bayer de yo y el mundo con respecto al esquema corporal y la experiencia. ¿Vale? Es decir, en el espacio es más una cuestión individual mía con respecto a el mundo que me rodea. Algunas características de las tareas que podríamos incluir
pues son trabajos de orientación con conceptos como arriba y abajo, delante y atrás, también de situaciones como dentro, fuera, etc. Aquí ven algunos claves que podríamos tener para el diseño de tareas motrices. Bien, aquí también vemos un ejemplo claro de cómo trabajar el espacio en una tarea motriz concreta. Aquí ven en la imagen cómo estaría diciendo cuántos pasos habrá hasta allí. Al final es una cuestión de percepción de trayectorias, de distancia y ver cómo podemos superarla a través del conteo de pasos, del desplazamiento, observación, desplazamiento de las demás personas, otros objetos, etc. Tres conceptos que sería también relevante diferenciar es el de orientación, organización y estructuración espacial, teniendo en cuenta que están organizados de menor a mayor complejidad. La estructuración espacial ya sería aquel concepto en el que ya integramos tanto la organización como la orientación. ¿De acuerdo? Dentro de la estructuración espacial podemos ver también cómo podemos hablar de relaciones topológicas entre objetos, con los demás, o ver también las relaciones con respecto a las posiciones de los objetos. Con respecto a la percepción y a la estructuración temporal, también denominada temporalidad, vemos cómo está muy relacionado con el espacio. De hecho, podemos decir que esta conducta motriz no tiene sentido sin tomarla en cuenta, como con este esquema, con la relación espacial. Y algunas claves para el diseño de tareas motrices, pues podríamos verlas aquí. Los desplazamientos con estructura rítmica, ver las palmadas a través de un tambor, fuerte, débil. Es importante tener conciencia de cuándo se realiza, si sería antes, durante o después. Es decir, nociones que estén relacionadas, que relacionen el espacio con la duración de las acciones. Igualmente aquí también podemos hablar de tres conceptos importantes, tanto el de percepción temporal como el de orientación temporal y por último la integración de estos dos en una estructuración temporal. Y el último concepto que veremos es la estructuración espacio-temporal. Como puede verse aquí en este gráfico, se trata de la integración del yo con respecto a las demás personas. Es muy importante que está referido sobre todo a la precisión de velocidades. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues a través del lanzamiento de una pelota a un compañero en movimiento, a través de juegos de carrera. Y bueno, en definitiva, a través de tareas que integren la parte del espacio, del tiempo, en un solo concepto, como pues, a través de desplazamientos con ritmo o apreciación de velocidades, etc. ¿Qué requiere de la estructuración espacio-temporal? Pues como pone aquí, requiere de primero una integración de un buen esquema corporal, de una apreciación del espacio, de esa distancia que debemos recorrer y a una velocidad determinada, es decir, integrada con el tiempo. Las tareas suelen estar encaminadas en este sentido con respecto a los ritmos y a las velocidades. Esa sería la clave para el diseño de tareas motrices que queramos trabajar con esta conducta motriz. Bien, como ven, aquí se acaba el tema, un tema muy cortito, muy sencillito y que terminaría la parte de las conductas motrices.